Esta es una producción de Radio Reconstruccionista. Visite visionamericalatina.com para leer artículos adicionales. El patriarcado y la sodomía, por Bojidar Marinov. Bienvenidos al episodio 72 del programa El hacha puesta a la raíz, parte de las producciones Cuartel de Guerra. Soy Bojidar Marinov y durante los próximos 30 minutos veremos cómo el ofrecer soluciones equivocadas a verdaderos problemas no nos puede dirigir a ningún lado. Y lo peor es que nos va a hundir más en el mismo problema que estemos tratando de resolver. Como reconstruccionistas cristianos, se supone que resolvemos problemas. Después de todo, somos nosotros los que creemos que cada problema es el resultado de un pueblo que se desvía de la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros somos los que creemos que la Biblia tiene cada solución a todo problema que podamos identificar hoy en nuestra sociedad. Y esas soluciones no son simplemente la vaga solución extraterrenal de la segunda venida de Cristo, aunque eventualmente es ahí donde todos los problemas tendrán su solución. Más bien hablo de soluciones concretas, específicas que pueden ser forjadas y deben de ser puestas en uso, eventualmente siendo puestas a la obra en la historia, antes de la llegada final de Cristo. Deben, pueden y han de ser ejecutadas por la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. La historia es el campo de batalla del Evangelio y es el terreno de la victoria del Evangelio, y la victoria del Evangelio en la historia se manifestará en el hecho de que todos los problemas en la historia encontrarán sus soluciones en el Evangelio. O, para poner esta declaración en términos bíblicos, todos los enemigos de Cristo serán puestos como estrado de sus pies antes de que Él regrese. Si solucionamos problemas, debemos ser obvios. Pero antes de poder resolver problemas, debemos aprender a entender esos problemas y comprender qué los causa. En su libro La rebelión contra la madurez, en el capítulo sobre la regeneración, el autor, Rushdoony, apunta a varios hechos fundamentales acerca de los problemas y la resolución a los problemas. Un hecho es que los diferentes sistemas de cosmovisión analizan los problemas mundiales diferentemente, ven diferentes causas para los mismos problemas. Por lo tanto, ofrecen soluciones diferentes para intentar resolverlos. El humanismo verá la raíz de todos los problemas principalmente como siendo externo al hombre, porque el humanismo no puede reconocer que haya un problema sistémico e inherente que permanezca constante en el hombre, mientras que el cristianismo ve la raíz de todos los problemas como internos al hombre. Las soluciones que proponen, por lo tanto, son diferentes entre sí. Por supuesto, solo si están basadas en la verdad, funcionarán esas soluciones realmente. Un análisis que no se base en la verdad de la palabra de Dios sobre algún problema dará soluciones que no funcionarán. Por cuanto, cuando nosotros como cristianos hablamos de resolver problemas, primero hemos de asegurarnos de que estemos analizando a esos problemas basados en la revelación de la palabra de Dios y de la aplicación de ella a la historia. No hemos de hacerlo en base a presuposiciones humanistas y estándares éticos e intelectuales humanos. Lamentablemente, en esto nosotros como cristianos tenemos una historia bastante pésima.
Una y otra vez en la historia, los cristianos han sido influenciados por esta o aquella doctrina o religión humanista solo porque sonaba ante nuestros sentidos no redimidos como muy impresionante. Desde las eras tempranas de la Iglesia, los padres fundadores de la Iglesia utilizaron el aristotismo porque varios enemigos de la fe usaban al platonismo. Luego cambiaron a ese mismo platonismo porque algunos otros enemigos de la fe usaron el aristotelismo, sin pensar que tanto el platonismo como el aristotelismo pertenecían a la Atenas, no a la Jerusalén, y que Jerusalén no tiene nada que ver con Atenas. En otras ocasiones, los teólogos recurrían al racionalismo para oponerse a algunos movimientos irracionalistas y experimentalistas en la Iglesia. Entonces los mismos teólogos recurrían al mismo experimentalismo e irracionalismo cuando sus propias enseñanzas enfrentaban un desafío racional, sin pensar nuevamente que tanto el racionalismo como el experimentalismo provienen de una presuposición de que la mente del hombre es autónoma. Por lo tanto, ambos fueron antibíblicos. En los últimos años, debido a que algunos enemigos de la fe han recurrido al feminismo, la solución de muchos eclesiásticos ha sido el recurrir al patriarcado. En este caso, no han pensado que tanto el patriarcado como el feminismo son religiones de la fuerza, no de principios de alianza. Por lo tanto, ambas son doctrinas del infierno. Hablaré más sobre el patriarcado más adelante. Nosotros, como cristianos, hemos sido a menudo creyentes en el adoptar el análisis antibíblico para los problemas. Como resultado, hemos sido frecuentemente engañados por nuestra propia credulidad para llegar a soluciones antibíblicas para estos problemas nuestros, que con frecuencia nos conducen a la derrota. El problema del que hablaré en este episodio es el de la sodomía. Ha crecido hasta ser percibida como uno de los principales problemas de la cultura estadounidense y aumentante en las Américas hoy día por los cristianos conservadores. Hace apenas unos 20 años no se consideraba un problema tan gigantesco. Quizás era uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra sociedad, pero ciertamente no era un problema de suma importancia. Mas hoy se exige más tiempo y atención en las prédicas que el tema del aborto. Ahora bien, para dejar en claro desde el principio, no creo que la sodomía sea un problema tan gigantesco en nuestra cultura como se le percibe. A pesar de que su aceptación como norma, entre comillas, ha crecido entre los heterosexuales, esto no ha llevado a un aumento en el número de aquellos que predican la sodomía. Los llamados bares gay siempre han existido en los Estados Unidos y el Occidente. De hecho, algunos de ellos son históricos, entre comillas, que datan de 1933, o incluso hasta antes de la política de la prohibición, cuando los evangélicos pasaron legislación que hizo el consumo del alcohol un delito en todos los Estados Unidos por casi década y media. No hay hoy mucha diferencia. Por lo contrario, si existe una dinámica, parece ser que la comunidad sodomita está perdiendo, tanto en términos del número de su población como en términos de su poder económico. Durante la última década, varias publicaciones de sodomitas, incluidas las publicaciones electrónicas, se declararon en quiebra. La última fue la revista Frontiers en Los Ángeles. Algunos bares históricos de sodomía cerraron durante el mismo periodo de tiempo. El bar gay más antiguo de Houston cerró definitivamente en noviembre del 2009. Todo intento de esa comunidad sodomita por salvarlo fracasó.
Simplemente no había suficientes personas capaces y dispuestas a donar para salvarlo. Todo lo que queda de él son algunos artefactos en un pequeño museo local sobre la historia de la sodomía. Se puede observar un declive similar en todo el país. Mientras que la presencia política y de unos pocos sodomitas evidencia ser intimidante, la realidad detrás de ellos es que la comunidad de sodomitas está disminuyendo. Aquellos de nuestros oyentes que recuerden el episodio de El hacha puesta a la raíz sobre la olvidada historia de la congregación del matrimonio gay, harán la conexión con lo que sucedió a mediados del siglo XV. En ese siglo, la sodomía como estilo de vida simplemente desapareció de Europa, sin que hubiese ningún intento significativo por erradicarla. Por su propia naturaleza, la sodomía nunca puede durar más de 1 o 2 generaciones. Por supuesto, declinando o no, la sodomía es un pecado repugnante, como lo muestra el capítulo 1 de Romanos. También es señal de un corazón pervertísimo. Dado ello, no debería haber bronca entre los cristianos reformados sobre el tema. Sin embargo, el argumento radica en qué es lo que hace que las personas hoy caigan en ese tipo específico de pecado. ¿Qué los desencadena? Está claro que la sodomía no es meramente un pecado, entre comillas, natural, como por ejemplo lo son la fornicación o el adulterio. Utilizo la palabra natural aquí en el sentido condicional, o sea, incluso en su estado caído, en igualdad de condiciones, los chicos naturalmente lujurian por las chicas, no por otros chicos. Tal lujuria es espontánea, a menudo inconsciente. Dios no comete errores, no pone hormonas femeninas en cuerpos masculinos. Se necesita un factor desencadenante muy especial para que el corazón y la mente de un hombre estén tan retorcidos que terminan deseando sexualmente a otro hombre. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, sin duda alguna. Nacemos con eso. Nos hace vulnerables a todo tipo de pecado. Pero los pecados específicos que cometamos no son impartidos por nuestra educación cultural. Cuando se trata de algo tan antinatural como la sodomía, tienen que haber algunos factores desencadenantes culturales muy fuertes que hagan que la mente de un hombre cambie de la lujuria, entre comillas, natural por las mujeres a la lujuria antinatural por otros hombres. La pregunta, pues, ahora es, ¿cuáles son los factores desencadenantes en la cultura circunvalante que llevan a que los corazones y las mentes jóvenes se vuelvan tan pervertidas como para abandonar el uso natural de sus propios cuerpos? En las últimas décadas, un movimiento ha aparecido dentro del segmento conservador de cristianos reformados y los evangélicos de la población en los Estados Unidos, por ejemplo, que declara que la razón del aumento de la sodomía, si es que tal aumento en primera instancia existe, agrego yo, es el levantamiento de lo que ellos titulan, entre comillas, el igualitarismo. El diccionario, por supuesto, define el igualitarismo como siendo la filosofía social y política que afirma la igualdad judicial de todo hombre, mujeres incluidas. Personalmente, yo no veo por qué el igualitarismo sería algo maligno. La definición de, entre comillas, igualitarismo que este grupo de cristianos utiliza es un poco diferente, no obstante. Es muy particular de ellos. Nadie más la usa de la misma forma. El igualitarismo para ellos es
una doctrina antropológica y religiosa afirma la identidad ontológica, o sea, establece la identidad de los hombres y de las mujeres. Es decir, en este igualitarismo, los hombres y las mujeres son básicamente los mismos. No son diferentes en ningún aspecto. Y la aceptación de esa doctrina de la mismidad, a su vez, ha llevado a la aceptación de la sodomía. Esto es lo que este movimiento enuncia. Bien, entonces, pues nunca he escuchado ni visto a nadie ceñirse de esta doctrina. Ni siquiera las feministas más radicales lo hacen. De hecho, las feministas más radicales enseñan exactamente lo contrario. Ellas dicen que existe una diferencia radical entre hombres y mujeres. La usan, por supuesto, para postular la necesidad de otorgarle el poder judicial e institucional a las mujeres por encima de los hombres. Pero en cualquier medida, esto no es uniformidad ni igualitarismo en ningún sentido concebible. Ahora he visto a feministas abrazar el igualitarismo en el sentido habitual de diccionario, como siendo igualdad social, judicial y política, o lo afirman en el sentido de la igualdad de oportunidades de empleo, que creo que sí es justo, si es que las mujeres pueden competir y hacerlo. Pero el igualitarismo, como siendo cero distinciones entre los sexos, es algo que nunca he oído ser predicado o proclamado antes. Tal vez algún activista aislado, mentalmente enfermo en algún lugar del mundo, lo haya dicho, pero nunca a gran escala. E incluso esos activistas aislados y mentalmente enfermos que han aparecido solo en la última década más o menos, no puedo ver cómo es que pueden culpar el igualitarismo por la sodomía, que ha estado presente en los Estados Unidos y el Occidente en cantidades significativas desde por lo menos principios del siglo XX. Sin embargo, para efectos de esta discusión, asumiré que efectivamente existe una forma, dícesele, del igualitarismo flotando por los alrededores. El argumento de ese movimiento es que este igualitarismo relativiza todas las relaciones humanas y las hace iguales entre sí. No importa si la relación es entre un hombre y una mujer o entre un hombre y un hombre. De modo que el sexo entre un hombre y un hombre se eleva hasta el nivel de aquel sexo entre un hombre y una mujer. Y esta es la supuesta causa social y moral de la sodomía. En base a sus evaluaciones de las causas de la problemática sodomía, este movimiento ofrece su solución. Esa solución es un regreso a lo que ellos llaman el patriarcado bíblico. Esta supuestamente es la doctrina bíblica para la familia. No lo es, y en unos minutos veremos por qué no lo es. El igualitarismo, como lo entienden ellos, relativiza todas las relaciones sociales. Para contrarrestarlo, el llamado patriarcado bíblico busca absolutizar a todas las relaciones sociales, comenzando con la familia. Los hombres y las mujeres deben tener papeles estrictamente distintos en la sociedad. Estos roles deben ser inculcados en toda la sociedad, mantenidos por la tradición, por la legislación gubernamental y por las costumbres sociales. Suponen que los hombres son los gobernantes de sus familias, tanto también como los gobernantes de la sociedad. Suponen que las mujeres permanecen pasivas y sumisas en todo momento, nunca asumen papeles primerizos en ningún campo. Incluso cuando una mujer es extraordinariamente talentosa, mejor que la mayoría de los hombres en su rama, sea para trabajar, producir o innovar en un cierto campo, se espera que frene sus aspiraciones
y su entusiasmo, así como el ejercicio de su talento, y que se quede en el asiento trasero de los hombres. De otro modo, serían inmensamente inferiores a ella, y después de todo, no queremos que una mujer enseñe o gobierne sobre los hombres. De hecho, según algunos maestros patriarcas, es mejor que las mujeres no trabajen fuera del hogar. Una mujer que trabaja fuera del hogar es una prostituta. No, no inventé esa frase. En realidad fue enunciada en un sermón por uno de esos maestros patriarcas. Estuve presente cuando lo dijo. Es aún mejor si a las niñas simplemente no se les permite ir a la universidad o crecer de modo profesional. Su lugar está en el hogar, en la cocina, aprendiendo a cuidar sus futuros esposos e hijos. La autoridad en la familia, como lo entienden los patriarcalistas, se le da al marido y él se la delega a su esposa. Ella no tiene autoridad independiente bajo Dios. He mostrado en un episodio anterior que tal visión reduce a las esposas a simples concubinas. La esposa bíblica ya tiene su propia autoridad bajo Dios. Ella no le delega nada a su marido. Se dice entonces que para combatir la sodomía debemos elevar la condición social de los hombres por encima de las mujeres. Y en el 100% de los casos, los patriarcalistas buscan lograr eso disminuyendo la condición social de las mujeres. Solo cuando las mujeres sean reducidas al nivel de niñas, de dependientes de hombres, es que la sodomía será exitosamente derrotada. Debo de intercalar aquí el hecho de que muchos cristianos buenos y honestos sinceramente han caído en esta doctrina, pero eso no hace que la doctrina sea más cristiana o más bíblica. El, entre comillas, patriarcado bíblico es exactamente el mismo oxímoron que el hinduismo bíblico o el socialismo bíblico lo son. Muchos de estos buenos y honestos cristianos están tratando de presentarlo y hacer que funcione como siendo una doctrina centrada en ministrar. Pero la realidad es que la servidumbre no necesita del poder institucional y la sumisión al trabajo. El patriarcado, incluso en su versión supuestamente bíblica, es una religión de la fuerza, de principio a fin. Está completamente obsesionado con las estructuras del poder y de la sumisión y de quién se somete a quién. Para empezar, incluso el mismo término de patriarcado, es decir, gobierno del padre, es un nombre inapropiado. El concepto de que los niños están bajo el poder institucional de sus padres es común a todas las creencias cristianas, por lo que realmente no hay necesidad de ninguna doctrina especial para enfatizarlo. El enfoque real y el verdadero punto de partida del patriarcado no es tanto la autoridad del padre sobre los hijos, sino el del poder institucional del marido sobre la esposa y la sumisión de ella a su esposo. Añádasele entonces el de todas las mujeres a todos los hombres. Ahí es donde reside el verdadero distintivo del patriarcado. En las últimas semanas hice varias publicaciones en las redes sociales. Cubrí las palabras de Jesús en Mateo 20, 25, 28, Marcos 10, 42 al 45, Lucas 22, 25 al 27, en donde Jesús explica la naturaleza de la autoridad entre los cristianos. Aquellos que están en el poder y que dicen ser, entre comillas, benefactores y tienen autoridad sobre su pueblo, son los que se comportan como gentiles, pero entre los creyentes será al revés. Si quieren tener autoridad, deben servir. Basado en esos y otros versículos, sugerí que,
entre los cristianos, la verdadera autoridad se define por el servicio, no por el sexo o por los diplomas de ordenación. Inmediatamente recibí muchísimas críticas de patriarcalistas. Su principal queja fue: ¿estás diciendo que nuestras esposas deben gobernar por encima de nosotros y que debemos someternos a ellas? Esta reacción instintiva revela dos características del patriarcado. Primeramente, y muy irónicamente, revela que en las familias de todos esos patriarcalistas hay esposas que son las que se convierten en sirvientas, mientras que los hombres, a pesar de sus balbuceos sobre el ser siervos, conservan como sí mismos el papel de gobernadores. En serio, ¿por qué harían semejantes preguntas si fueran verdaderos servidores de sus familias, verdad? Si la autoridad se define por el servicio, entonces un hombre que sea un verdadero servidor no se preocuparía de deber de someterse a su esposa. Su pregunta más bien sería: ¿qué tengo que hacer para ser un mejor sirviente? El hecho de que todos los patriarcalistas estuvieran bastante preocupados, incluidos los pocos entre ellos que son sinceros, porque sus esposas los gobernaban, es evidencia clara de que el patriarcado no es más que una religión de la fuerza, y por lo tanto, si le damos etiqueta bíblica entre comillas o no, pues no tiene ninguna consecuencia. Es antibíblica siempre. Segundo, y muy revelador del estado espiritual de todos los patriarcalistas, en mi análisis de la relación entre la autoridad y el servicio está esto: nunca mencioné la regla, es decir, el poder institucional. Hay una clara diferencia entre el poder y la autoridad. He hablado de ello en otros lugares. En esto sigo justamente a R.J. Rushdoony, quien en muchos lugares recalcó la distinción entre el poder y la autoridad. El poder es la capacidad de una persona para obligar a otros a hacer su voluntad, ya sea a través de la fuerza física o mediante la manipulación o a través de mecanismos institucionales u otros medios. La autoridad es una realidad espiritual y no tiene nada que ver con el poder, ya sea institucional o físico o de manipulación. Una iglesia puede tener ancianos debidamente ordenados y, sin embargo, la verdadera autoridad en la iglesia, la influencia espiritual que da forma a las mentes y a los corazones de la gente en esa iglesia, puede estar en un hombre que no tiene una ordenación o un poder formal. Así no es el caso en muchas iglesias hoy en día, especialmente en las iglesias presbiterianas, donde instalar burócratas anónimos sin un ministerio real y sin una verdadera autoridad se ha convertido en la norma. Un hombre puede ser muy energético y activo en sus intentos de gobernar a su esposa e hijos, y sin embargo, la verdadera autoridad espiritual en la familia, la persona a través de la cual Dios habla y actúa en la familia, puede ser su propia esposa o a veces incluso uno de los hijos. Esta diferencia entre el poder y la autoridad es materia básica, Nuevo Pacto, lección número 1, para cualquiera que haya leído su Biblia. Todo el Nuevo Testamento es una historia sobre el conflicto entre el poder encarnado en los fariseos, los judíos, el imperio romano, y la autoridad encarnada en Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva. En una forma mucho más extensa y matizada, el mismo conflicto se enhebra a través de todo el Antiguo Testamento también, e incluso en la historia de la iglesia. Para nosotros como cristianos reformados, ese mismo conflicto ha estado en el fondo
de las luchas de todos los líderes de la Reforma. Enfaticé esa definición de autoridad muchas veces en mis discusiones, y sin embargo, persistentemente, los patriarcas insistieron en que estaba tratando de hacer que sus esposas los gobernaran. El hecho de que siempre imaginarían una correspondencia entre el poder y la sumisión cuando la discusión es claramente acerca de la autoridad como una realidad espiritual, es otra señal clara de que no importa qué epíteto piadoso le atribuyamos al patriarcado, sea bíblico, cristiano, etc., él mismo sigue siendo una religión de la fuerza de nariz a cola. Por lo tanto, en esencia, el patriarcado siempre será pagano. Sí, ciertamente una cantidad de cristianos buenos y sinceros lo han adoptado como su ideología y práctica, y como ideología pagana que es, siempre producirá resultados desastrosos. Estos resultados pueden posponerse un poco si el patriarcado se mezcla con algunos principios bíblicos, pero eventualmente los resultados destructivos aparecerán. De vuelta al tema principal de este episodio, ante los ojos de los patriarcalistas, lo que conduce a la sodomía en la sociedad es el igualitarismo, o lo que ellos definen como igualitarismo, no el significado regular de la palabra en el diccionario. Dentro del contexto específico de nuestros días, se mezclan sabores conspirativos, diciéndose que ese igualitarismo fue producto de las actividades conspirativas de la Escuela de Frankfurt y su llamado marxismo cultural. Hablé en un episodio anterior sobre ese monstruo en el ropero que es el marxismo cultural, y he mostrado por qué el marxismo cultural es un oxímoron, una escapatoria conveniente para muchos eclesiásticos a tener que hacer un análisis serio bíblico sobre el fracaso de la Iglesia. La teoría conspiratoria siempre es más atractiva que el hacer un análisis bíblico aburrido. Por eso, su solución a la sodomía es el patriarcado, el elevar el estatus social de los hombres, el hacer que las mujeres se sometan a los machos y el apoyar a esta estructura de poder y sumisión a través de la legislación, la propaganda, o sea, los sermones y las costumbres sociales. Con eso se tendrán una defensa contra la sodomía. Sencillo, ¿eh? Sin embargo, hay un grave problema con este análisis. Es el siguiente. Primero, no hay confirmación bíblica para eso. Segundo, no hay confirmación histórica para ello. Nunca ha habido un solo ejemplo de la sodomía originada en una sociedad igualitaria. De hecho, aférrense ahora a sus sillas, porque si acaso lo que tenemos son abundantes ejemplos históricos de que el mismo patriarcado que presenta como la solución a la sodomía ha sido de hecho la madre de la sodomía. Sí, la sodomía rampante en la sociedad siempre escolta al patriarcado. Cuando el patriarcado es el modelo social predominante, el patriarcado siempre engendra la sodomía y casi sin excepción. También tenemos razones lógicas con que acompañar a los datos históricos, es decir, para concluir que el patriarcado inevitablemente engendra la sodomía. Y también tenemos razones bíblicas e históricas para creer que la única solución a la sodomía es precisamente el igualitarismo, a conocerse como la doctrina que establece la igualdad judicial, social y política entre los sexos. Es decir, la realidad es exactamente lo opuesto a lo que el movimiento patriarcalista cree. La causa de la sodomía
es el patriarcado, y la solución al problema de la sodomía es rechazar el patriarcado y retornar al igualitarismo, que es la doctrina social bíblica revelada en la ley de Dios. Así que entremos en los detalles. La primera y más obvia evidencia de que el patriarcado está relacionado con la sodomía está en el registro bíblico. Romanos capítulo 1 versículo 27 es el único texto en la Biblia que habla de la motivación interna para la sodomía. Ciertamente no habla de ninguna igualdad entre hombres y mujeres. Por lo contrario, dice lo siguiente: los hombres abandonaron el uso natural de la hembra. La palabra abandonis, que se utiliza ahí, literalmente significa despachar. La misma palabra se usa muchas veces para referirse al perdón de pecados, en el sentido de ignorarlos o despedirlos. Ciertamente no indica que los paganos de la época de Pablo elevaron a las mujeres a la posición de igualdad con los hombres, sino exactamente lo opuesto. El verbo allí muestra que los hombres ignoraron a las mujeres, repudiaron el uso natural de ellas, y eso llevó a la expansión de la sodomía en el mundo clásico. Tal actitud hacia las mujeres era común en Grecia y Roma. Las mujeres en Grecia y Roma fueron de hecho abandonadas por los hombres en sus sociedades. Las mujeres no podían heredar propiedades, no tenían prácticamente derechos bajo sus padres o esposos, como Fustel de Coulanges muestra en su estudio La ciudad antigua. En la mayoría de las culturas clásicas, el estatus social de las mujeres no era más alto que el que tienen hoy en la actual Arabia Saudita. En la llamada Atenas, entre comillas, iluminada, las mujeres casadas no podían salir del hogar sin un compañero masculino de la familia. Se esperaba que permanecieran en casa todo el tiempo. Atenas era una sociedad estrictamente patriarcal. Las reformas judiciales de Solón se aseguraron de que el carácter patriarcal de esa sociedad ateniense también se codificara en sus leyes. Y sin embargo, a juzgar por los diálogos de Platón, la sodomía y la pederastia se consideraban la norma. Tebas, otra ciudad griega y capital de Beocia, fue un ejemplo aún más radical. Los antiguos mitos y las posteriores obras sobre Tebas de Esquilo y Sófocles muestran una sociedad estrictamente estratificada, con una posición fuertemente subyugada para las mujeres. Y Tebas era demasiado sodomita incluso para las otras ciudades-estado griegas. Probablemente recuerden de un episodio anterior donde hablé sobre la banda sagrada tebana de soldados sodomitas, y tengan en cuenta que la historia mitológica de Tebas comienza con una violación sodomita de un niño por uno de los reyes de Tebas. En Roma, la sodomía se dio por establecida y ni siquiera se registró como una desviación moral. El padre de la casa, el patriarca, tenía el derecho de penetrar sexualmente a cualquier cosa o cualquier persona en su casa, incluidos sus esclavos o esclavas, sin incurrir en ningún tipo de culpabilidad judicial. Ese derecho se procedía de su posición judicial como patriarca. Volviendo a los primeros días de Israel, todas las naciones circundantes que practicaron la sodomía también estuvieron marcadas por una fuerte estratificación social y el patriarcado. No solo esas sociedades eran tolerantes con la sodomía, sino que algunas incluso la practicaban como una cuestión de ceremonia religiosa. Una y otra vez los códigos legales existentes de esas naciones antiguas muestran dos rasgos persistentes. 1.
sus sociedades no otorgaron estatus social independiente a las mujeres. Y 2. Toleraron la sodomía y solo trataron de regularla en algunos casos extremos, como en la violación de niños menores de edad por sus propios padres. Y no solo sus leyes, sino también su arte contemporáneo demuestra que la sodomía prevaleció allí y fue aceptada. Hay una excepción extraña entre esas naciones paganas en la antigüedad, y fue Egipto. Egipto no era una sociedad patriarcal. De hecho, incluso en la antigüedad, los autores griegos señalaron que las mujeres egipcias gozaban de un estatus social mucho más elevado que las mujeres griegas. Una serie de estudios modernos sobre el estado de la mujer en Egipto también concluyen que Egipto fue único entre las culturas en el antiguo Medio Oriente. Las mujeres no solo no sufren ninguna discapacidad social o judicial. Cuando se trata del matrimonio, tienen más derechos que los hombres. Una mujer podía divorciarse de su marido citando solo su falta de amor y apoyo moral. Los gobernadores reales podían ser depuestos por el faraón solo por el maltrato que daban a sus esposas. También tenemos una evidencia bíblica de este estatus social igualitario de las mujeres en Egipto en el libro de Éxodo capítulo 2. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es que en tiempos cuando el faraón decretó el asesinato de todos los niños varones hebreos, su hija no vio ningún problema en salvarle la vida a uno de esos niños? Ella incluso lo envió lejos con su madre, por lo que creció en su propia casa, a salvo de los secuaces del faraón. ¿Cómo pudo suceder eso? Podría suceder solo porque en Egipto la palabra de una mujer tenía el mismo poder que la palabra de un hombre, y la palabra de la hija del faraón podía dominar incluso los edictos del faraón. Los rabinos talmúdicos también mencionan el alto estatus de las mujeres en la sociedad egipcia e incluso el hecho de que, a diferencia de otras culturas, las mujeres en Egipto podían tomar múltiples maridos. Y adivina qué, Egipto también fue único entre las naciones de la antigüedad en que no tenemos evidencia de que la sodomía sea parte de su cultura. De la gran cantidad de fuentes originales existentes, tenemos solo 3 o 4 menciones de cualquier cosa cercana a la sodomía, y son lo suficientemente vagas como para ser interpretadas de muchas maneras diferentes. En una de esas historias se dice que el rey Pepi II de la sexta dinastía del Reino Antiguo visitó a uno de sus generales en las horas nocturnas, en secreto. Incluso si el lenguaje se considera una relación de sodomía que la mayoría de los egiptólogos niegan, el hecho de que incluso el rey tuvo que hacerlo en secreto muestra claramente qué actitud los antiguos egipcios tuvieron hacia la sodomía. Los rabinos talmúdicos también están de acuerdo en que la sodomía masculina no era característica de Egipto. Lo atribuyen más bien a las culturas cananeas, que eran altamente patriarcales. Claramente, entonces, vemos un patrón incluso entre las culturas paganas. Cuanto más patriarcal es una cultura, más propensa es a la sodomía. Y las culturas que eran igualitarias y tenían un alto estatus social para con las mujeres, incluso si tenían otros pecados, no eran propensas a la sodomía. De hecho, entre los paganos la sodomía no solía practicarse, a menos que la sociedad fuera patriarcal. Pero estos eran paganos y su patriarcado era antibíblico. Ahora tenemos el patriarcado bíblico bajo Cristo, ¿verdad? Bueno, en realidad no. En otro episodio de El hacha puesta a la raíz, hablé sobre la historia olvidada del matrimonio de gays en el siglo XIV y en la primera mitad del siglo XV.
Este período de sodomía desenfrenada se produjo después de un largo período de estatus social elevado para los hombres y la disminución del estatus social de las mujeres. Después de todo, era la era de hombres fuertes, de caballeros de brillante armadura, que abandonaron sus hogares y fueron a luchar contra los infieles. Esa fue una época romántica de órdenes religiosas, monjes guerreros que juraban lealtad entre ellos hasta la muerte. También permanecían célibes. Fue una era en la que las mujeres quedaban relegadas a un estatus inferior porque no podían tomar las armas y luchar. Y luchar era lo único con lo que la cultura estaba obsesionada. Esa era terminó en la sodomía desenfrenada entre las clases dominantes y en múltiples desastres que diezmaron a la población de Europa. Lo que es más importante, los desastres diezmaron a la clase dominante y pusieron fin al feudalismo en Europa. Durante el siglo XV, las mujeres se hicieron cargo cada vez más de la devastada sociedad europea y la dirigieron. Y para la época de Lutero, la sodomía había desaparecido de la mayor parte de Europa. Vemos la misma tendencia en acción en la Inglaterra victoriana, otra fase de la cristiandad. Durante el siglo XIX, Inglaterra tuvo dos culturas separadas y paralelas. Una era la cultura de la aristocracia, altamente patriarcal y segregada. Las escuelas para la élite aristocrática, Eton, Cambridge, Oxford, permanecieron exclusivas para varones hasta la primera mitad del siglo XX. La aristocracia inglesa no estaba sujeta a la common law o ley común inglesa, basada en la interpretación jurídica bíblica que establecía la igualdad judicial de hombres y mujeres. Ella se valía de la ley real, que se remontaba a las antiguas leyes paganas, principalmente romanas y sajonas, y era intensamente patriarcal. Las mujeres no podían heredar propiedades y títulos, y la única razón para poder heredar el trono era la conveniencia política de la dinastía reinante. Por otro lado, estaba la población común de Inglaterra, la clase empresarial media y los trabajadores industriales. Estos eran por necesidad igualitarios. La revolución industrial demandaba mano de obra a tasas más altas de las que el mercado podía suministrar, por lo que todos se pusieron a trabajar, mujeres y niños, junto con sus maridos y padres. Niños y niñas se mezclaron libremente a una edad temprana, trabajando en fábricas, minas y oficinas. Luego se mezclaron libremente en las reuniones sindicales y en los pubs. Dos culturas dentro de la misma nación, una fuertemente patriarcal, la otra fuertemente igualitaria. ¿En cuál de las dos culturas creen se hizo una entrega a la sodomía? Así es, fue en la patriarcal. A principios del siglo XX, más de la mitad de todos los muchachos aristocráticos habían tenido al menos una experiencia con actos de sodomía, incluso si la mayoría de ellos no llegaban, en fin, a convertirse en sodomitas de lleno. Algunos lo hicieron y desde esta época tenemos nombres como el de Lord Byron y John Maynard Keyes y muchos otros. En el momento en que las clases media y baja de Inglaterra estaban produciendo misioneros y predicadores, la aristocracia estaba cavando más y más su agujero de iniquidad. El patriarcado nuevamente produjo sodomía. El igualitarismo produjo familias estables, aun en momentos en que los hombres, las mujeres y los niños tenían que trabajar de 1 a 14 horas por día en las fábricas para poder sobrevivir. Acabo de leer sobre la vida temprana del misionero David Livingstone para tener una idea de lo que fue esa época.
Muchos de estos famosos sodomitas británicos eligieron viajar frecuentemente a tierras musulmanas donde hallar parejas para su lujuria, y había buena razón, porque, contrariamente a nuestras percepciones modernas, el Islam ha sido históricamente muy amigo de la sodomía y los sodomitas. Algunas de las piezas más expresivas de literatura y poesía sodomítica nos han llegado del persa. La poesía abiertamente sodomita se consideraba la más alta expresión del arte en Persia, y los poemas fueron traducidos en inglés para conocedores de alta clase en Inglaterra ya en la década de 1860. En su cercano Afganistán, la pederastia y la sodomía se consideran tradiciones nacionales incluso hoy en día. Haga una búsqueda en Google por el término «los niños bailarines Afganistán». Casi no hay duda de que las sociedades musulmanas son sociedades patriarcales de núcleo duro. Cualesquiera que sean las complicaciones allí, el igualitarismo, en cualquier sentido de esa palabra, no es una de ellas. Como mencioné anteriormente, muchos habladores y conservadores cristianos han caído en el hábito de adoptar la teoría de la conspiración y echarle la culpa de la revolución sexual y la moderna disolución de la moralidad sexual varonil al marxismo cultural y a la escuela de Frankfurt. Pero hay un problema hoy día. Tuvimos en el siglo XX una nación que rechazó conscientemente y se opuso a la influencia del marxismo hasta a su versión cultural y la influencia de Hollywood y a los medios modernos. Fue Sudáfrica. Durante 2 generaciones y bajo el apartheid, la población blanca fue la población más aglutinada en el mundo. Su gobierno era oficialmente cristiano e incluso reformado. Hizo todo en el nombre de Jesucristo. El apartheid fue diseñado e introducido por un ministro reformado holandés que encabezó el gobierno del Partido Nacional durante la década de los 50. Además, la cultura blanca de Sudáfrica era conscientemente patriarcal, hasta el punto de que las mujeres tenían que lidiar con ciertas discapacidades sociales y políticas, muchas de las cuales estaban codificadas en las leyes. Las mujeres blancas de Sudáfrica, por ejemplo, a menudo se referían a sí mismas como un sexo inferior dentro de una raza superior. Tómese esto también. Sudáfrica no tuvo televisión sino hasta 1975, y las películas de Hollywood fueron generalmente prohibidas, excepto aquellas que fueron consideradas, entre comillas, limpias por la censura del gobierno. Una población completamente dividida, un gobierno oficialmente cristiano, una sociedad sin complejos patriarcales, la influencia de la escuela de Frankfurt prohibida, películas de Hollywood prohibidas, sin televisión, con fuerte censura. ¿Qué va a salirles mal? Pero sí salieron mal. Ya en la década de 1960, los militares sudafricanos se dieron cuenta de que una gran cantidad de los jóvenes entre los 16 y 24 años, reclutados por el ejército, tenían inclinaciones sodomitas. Como esto se consideraba inaceptable, los comandantes militares trataron de enfrentarlo de la manera militar convencional, a través de la brutalidad. Jóvenes sodomitas fueron golpeados o forzados a participar en violaciones colectivas de mujeres angoleñas o namibianas. Algunos comandantes simplemente agruparon a los sodomitas en unidades con que evitar complicaciones adicionales. En 1971, los militares comenzaron el llamado Proyecto de Aversión, con el propósito
de sanar a los hombres jóvenes de su sodomía. Miles de hombres jóvenes fueron incluidos en ella por su sodomía. El proyecto se basó en la teoría de Pavlov y consistió en una serie de torturas, generalmente descargas eléctricas, diseñadas para crear aversión en los pacientes contra los deseos sodomitas. Las torturas fueron tan crueles que dejaron a muchas personas lisiadas de por vida, física y psicológicamente. Los peores casos, aquellos considerados, entre comillas, sin esperanza, fueron destinados a la cirugía plástica de cambio de sexo. Entre 1971 y 1989, el gobierno sudafricano pagó más de 900 de esas cirugías. Dado que la población blanca de Sudáfrica en ese momento era tan solo de 8 millones y que los pacientes eran solo un pequeño segmento de esa población, hombres jóvenes entre 16 y 24 años, podemos concluir fácilmente, en primer lugar, de que ningún otro grupo de la población en la historia ha tenido tantas operaciones de cambio de sexo per cápita y, en segundo lugar, ningún otro grupo de la población en la historia humana ha tenido una tasa tan alta de sodomía registrada entre sus hombres jóvenes. Simplemente deténganse y consideren 50 operaciones de cambio de sexo al año, solo para hombres jóvenes de entre 16 a 24 años, en una población total del tamaño del estado de Virginia o del país de Suiza o de la Israel moderna. Y estos fueron solo los casos sin esperanza. No importa lo que ustedes piensen de Sudáfrica y su identidad supuestamente cristiana, algo anduvo ahí terriblemente mal, y esa cosa terriblemente equivocada fue su patriarcado. Volviendo a los Estados Unidos, no olvidemos que la ola moderna de la actividad social de los sodomitas surgió durante la década de los 50. Fueron los hijos de esos padres quienes se rebelaron contra la moralidad sexual bíblica, y cuando uno estudia la cultura estadounidense de la década de los 1950, una cosa queda muy clara. La década de los 50 fue la década más patriarcal en la historia de los Estados Unidos. Los medios de comunicación de la época estaban llenos de artículos, estudios y publicaciones que empleaban una actitud derogatoria autoconsciente en contra de las mujeres. Algunos de los anuncios son alucinantes, incluso aquellos dirigidos a las mujeres. Mostrar a un marido azotando a su esposa como a un niño porque no hizo las compras de la manera correcta, o a una esposa arrodillada como una esclava que sirve a su marido. Los sermones de la iglesia no se quedaron atrás. Algunos sermones de la época deliberadamente menospreciaban a las mujeres. En su institución de la ley bíblica, páginas 349 a 352, Rushdoony señala que esa actitud hacia las mujeres provino de la Ilustración. Afectó también a las iglesias. El movimiento feminista original no estaba en contra de la ética bíblica, sino en contra de esta ética pagana revivida del patriarcado. La iglesia no tomó el lado correcto y en vez se puso del lado del patriarcado. Esto fue lo que llevó a que los enemigos de Dios tomaran control del movimiento feminista. La década de los 1950 fue la culminación de este patriarcado en la sociedad, y como era de esperarse de nuestra experiencia histórica, esto inevitablemente condujo a un aumento en la sodomía. Dios no es burlado. Si reemplazas la ética bíblica con el patriarcado, Él permite que tus hijos se conviertan en sodomitas. E incluso,
Una mirada superficial a la comunidad de sodomitas de hoy muestra que está muy lejos de ser igualitaria en el sentido de esta palabra. Las mujeres no solo no son bienvenidas o valoradas entre los sodomitas, sino que están activamente excluidas, y las llamadas, entre comillas, familias de sodomitas son fuertemente patriarcales y jerárquicas, como lo es la misma comunidad de sodomitas. No se piensa en ninguna igualdad, en ningún sentido de esta palabra. En todo caso, el patriarcado más consistente hoy en día se puede encontrar entre los sodomitas. Ellos saben lo que la jerarquía es. Por supuesto, esto es toda la evidencia histórica, pero está basada en un sólido análisis lógico. Podemos decir con certeza que la relación entre el patriarcado y la sodomía no es simplemente correlacional, sino también causal. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el patriarcado convierte a los niños perfectamente normales en futuros sodomitas? ¿Qué hace que estos muchachos cambien a la lujuria sexual hacia otros varones en lugar de su inclinación natural por las mujeres, que necesita ser controlada, por supuesto, pero es al menos natural? La respuesta debería ser obvia. Cualquier doctrina o práctica social o costumbre que disminuya la condición social de las mujeres a ser inferiores, subordinadas o subyugadas por los hombres, inevitablemente producirá un desencadenante. Desencadenará a los jóvenes a que se involucren en la sodomía. Cuando el estatus social de los hombres se eleva por encima del de las mujeres, entonces el compañerismo entre los hombres se vuelve más deseable que entre los hombres y las mujeres. Su estatus social elevado crea una aura de superioridad, y es una superioridad en torno a las relaciones entre los sexos. Entonces, los hombres, se dice, pueden hablar sobre temas que las mujeres son demasiado estúpidas como para entender, o demasiado emocionales, o demasiado mezquinas, o lo que sea. Ya ustedes conocen todos los estereotipos, el que las mujeres sean también débiles, nunca directas, siempre manipuladoras, y que necesitan de la supervisión de los hombres a cada rato, incluso cuando van de compras para hacer sus tareas domésticas. En la familia, mamá siempre es la que se retira y acepta, inclusive cuando los niños pueden ver claramente que papá fue el cruel, irrazonable o simplemente el estúpido. Obviamente, vale la pena ser la persona más poderosa, y las mujeres no merecen tenerse en amistad, ya que nunca pueden proyectar ese poder que hace que papi siempre consiga todo lo que quiera. Cuando solo varoncitos van a una escuela o simplemente andan en compañía de niños, se crea un vínculo entre ellos que impide la participación de niñas. Esto deja la impresión de que incluso si hay un matrimonio futuro en la vida de un joven, la mujer tendrá que tomar un segundo lugar, mientras que su lealtad a sus amigos varones siempre permanecerá. Quiero decir, ¿dónde encontramos la gloria, sino en convertirnos en un partido de la banda de hermanos, mientras que no existe gloria en jactarnos de ser amigos de una niña? Esta actitud todavía está presente en gran medida en el ambiente colectivista de las escuelas públicas de las Américas. Un niño que se hace amigo de las niñas suele ser uno que es burlado por otros niños. Está presente también en muchas iglesias de las Américas, donde los hombres tienden a excluir a las mujeres de cualquier conversación importante sobre los asuntos o el futuro de la iglesia. El patriarcado es una religión de la fuerza y la sumisión. La sodomía también es una religión de la fuerza y la sumisión. En ambas
son algunos seres humanos relegados a un estado de inferiores. No existe diferencia filosófica entre el patriarcado y la sodomía. En una cultura en la que las mujeres son denigradas o relegadas a un estado de sumisión permanente o son condescendientemente demasiado débiles como para cuidarse a sí mismas o para asumir actividades u ocupaciones que están exclusivamente reservadas para los hombres, los varones crecerán con la psicología de que relacionarse con las mujeres es asunto de clase baja, mientras que las relaciones con los hombres son de clase más alta. A partir de eso, el paso para elevar la intimidad con otros hombres a un estatus superior es muy pequeño. De hecho, los diálogos de Platón nos dan exactamente esa razón para la sodomía. Hablan de que el sexo con mujeres es sólo para propósitos materiales, para la procreación. En una sociedad patriarcal, el sexo también es por estatus. Quiero decir que no se puede ser un patriarca, como todos los demás, a menos que se tenga una esposa e hijos. De modo que la procreación y la posición social son como dos propósitos bastante banales, mas la intimidad, o incluso el sexo, con los hombres, es un asunto completamente diferente. Tiene un significado elevado y espiritual, y, por lo tanto, contrae mayor placer. La misma mentalidad está presente en muchos lugares del Islam. La comunidad de sodomitas en los Estados Unidos ha desarrollado esa mentalidad hasta alcanzar su final lógico. Rechazan el sexo con las mujeres por completo. Como dijo Pablo en Romanos 1, la sodomía no proviene del igualar a las mujeres, viene del abandonarlas, del hacerlas a un lado e ignorarlas. Y eso es lo que una cultura patriarcal siempre produce. La cultura patriarcal que algunas iglesias han desarrollado durante las últimas décadas en los Estados Unidos conducirá inevitablemente al mismo resultado. Es solo una cuestión de tiempo antes de que comience a producir sodomía a gran escala. Entonces, ¿cuál es la verdadera solución bíblica para la sodomía? Debería ser obvio. La primera relación de Adán fue con una mujer, no con otros hombres. Al contrario de lo que muchos imaginan, no fue primeramente y principalmente sexual. De hecho, la relación sexual no se menciona hasta el capítulo 4 de Génesis. Esa relación con Eva era su única amistad. Eva era su única confidente, la única persona con la que podía compartir sus pensamientos, ya fueran en términos de su trabajo profesional o en términos de su recreación o actividades religiosas. Eva era su igual en todos los aspectos. Adán no tenía otros amigos. Traducido a nuestra sociedad moderna, esto significa que la solución a la sodomía está en elevar el estatus de las mujeres a la posición que la deja parejo con los hombres, no haciéndolo solo judicial y políticamente y socialmente y en términos de oportunidades de trabajo, sino también psicológicamente. El compañerismo y la amistad con las mujeres, por supuesto, de una manera ética y controlada regularmente, deben considerarse superiores a la amistad y al compañerismo con los varones. Después de todo, no se espera que un chico pase el resto de su vida en una relación íntima con sus compañeros. Pasará su vida siendo el mejor amigo de una mujer y deberá estar preparado para ello desde una edad temprana. Es por lo que creo que la práctica del cortejo no es bíblica y en vez dañina. Deja la impresión de que la relación máxima en un matrimonio es entre el novio y el padre de la novia. Mientras que es útil que tal relación se desarrolle, el centro debe de estar en la camaradería y la amistad entre el futuro novio y la novia. Cuando eso queda relegado a un nivel inferior, esto relega todo el concepto de la familia también a un nivel inferior. Para luchar contra la sodomía, entonces debemos hacer que nuestros niños busquen amistad con las niñas, que se capaciten
en amistades con niñas y valoren la amistad con ellas por encima de la amistad con otros varoncitos. O, si quiere una referencia popular, esta es la lección que el Dr. Sean Maguire le dio a Will en la película con Robin Williams llamada En busca del destino. ¿Qué le dice? Cuando te topas con la única, abandonas a tus amigos, lo dejas todo, incluso tu entrada al juego más importante de los Red Sox de todos los tiempos. Les deslizas el boleto sobre la mesa y les dices: lo siento, chicos, tengo algo que tratar con una chica. Pueda que algunos rechacen que la Biblia realmente enfatiza la importancia de tales relaciones y el compañerismo. Estoy de acuerdo, no lo hace, pero es solo porque la Biblia los otorga por hecho. A la verdad, cuando leemos la Biblia detenidamente acerca de tales relaciones culturales entre hombres y mujeres, vemos que la sociedad bíblica es mucho más igualitaria que incluso nuestra propia sociedad moderna. Por supuesto, puedo señalar el hecho de que no hay ninguna ley en el Antiguo Testamento que eleve específicamente a los padres y excluya a las madres. El quinto mandamiento menciona a ambos, pero con aún mayor importancia, cuando los niños son instruidos para obedecer a sus padres, las madres parecen tener la prioridad. Isaac llevó a su esposa a la tienda de su madre. En los famosos versos en Proverbios 1 versículo 8 y 6 versículo 20, que ordenan guardar la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre, la palabra más pesada que se usa para referirse a las enseñanzas de la madre es el término Torah, que es la palabra con la que se describe la ley de Dios. La palabra no se usa para nada más, sino para referirse a la ley de Dios y a la instrucción de la madre. Incluso a la ley de los persas, en el libro de Daniel, no se le llama Torah, sino que se usa otra palabra extranjera para ello. Pero un mucho mejor testimonio serían las prácticas culturales del Nuevo Testamento. Cuando les prestamos atención, descubrimos que, en términos de las relaciones entre hombres y mujeres, la cultura judía del primer siglo era mucho más libre que la de hoy. No tenemos mucho tiempo para profundizar en ello, pero consideremos esto. Un joven soltero hizo hábito de pasar la noche en la casa de dos mujeres solteras, y nadie en la sociedad parecía tener ningún problema con eso. Este fue Jesús en Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42. Tengan en cuenta que este no era un palacio con muchas habitaciones, no era una casa en el siglo XXI en las Américas, era una casa en un pueblo del siglo I, en Israel. Probablemente ni siquiera tenía habitaciones y la gente dormía a proximidades que hoy por lo mínimo se considerarían incómodas. Vemos la misma actitud libre que hubo entre las relaciones de hombre y mujer en Lucas capítulo 7 del verso 36 al 39, con la prostituta que besaba los pies de Jesús en público. Los fariseos no vieron ningún problema con el comportamiento de ella. Su problema era que Jesús permitió que una prostituta lo tocara de una manera tan íntima. A esto debemos agregar el hecho de que Jesús fue seguido por varias mujeres casadas, que usaron su riqueza para apoyar su ministerio. En todos los aspectos, esa sociedad era mucho menos patriarcal que la nuestra hoy, y las relaciones entre hombres y mujeres se consideraban iguales e incluso más valiosas que las relaciones entre hombres y hombres. Solo para compartir como un hecho histórico interesante, consideremos las culturas reformadas de los siglos XVII y XVIII. Ellas animaron ese amasijo de niños y niñas en vez de desalentarlo. Incluso tenían algunas prácticas que hoy en día serían completamente penosas e incluso chocantes para la mayoría de los cristianos. Una de ellas era empaquetar. Una familia invitaba a un joven
que fuera un potencial pretendiente para su hija para permitirle pasar la noche con ella, atado en una bolsa. Ambos jóvenes tendrían sus manos amarradas, con sus cuerpos envueltos en costales, y luego se les dejaría juntos en la cama, lado a lado, libres para conversar toda la noche. La práctica parece haber sido común en las comunidades reformadas de Gales, Escocia, los Países Bajos, el sur de Francia, el centro de Alemania y las colonias norteamericanas. Y no hay evidencia histórica de que haya sido abusado alguna vez. Los muchachos consideraban que era el mayor honor ser incluidos y fanfarroneaban sobre ello. La amistad con las señoritas era mucho más valiosa que la amistad con otros varoncitos, y esas culturas nunca desarrollaron la sodomía hasta que el patriarcado de la era de la Ilustración las golpeó. Aunque creo que esas prácticas fueron a demasiado, y aunque no las recomendaría a ninguna familia cristiana, todavía nos muestran la importancia que estos cristianos reformados atribuyeron al desarrollo de las relaciones entre hombres y mujeres y a su amistad desde una edad temprana. Para resumir, el patriarcado, por su propia naturaleza, como religión de poder, engendra la sodomía, siempre. Y no importa si se le quiere agregar la etiqueta de bíblica. La única solución a la sodomía es el igualitarismo verdadero, el igualar el estatus social de las mujeres con el de los hombres y hacer que los niños varones valoren el compañerismo con las niñas mucho más que la relación con otros niños. Hay que hacerlo dentro del marco del pacto predominal, o sea, en donde la familia es el objetivo final y la condición de vida de cada joven varón, con la familia teniendo como su propósito el conquistar al mundo, un hombre con su mujer. El libro que asignaré para la lectura esta semana es La Esvástica, color de rosa, por Scott Lively y Kevin Abrams. Hoy nos resulta difícil imaginar que una ideología tan masculina y orientada al poder como lo fue el nazismo pueda tener algo que ver con la sodomía. Nos enseñaron que los nazis perseguían a los sodomitas. Este libro hará añicos de esa impresión. Los nazis estaban mucho más entregados a la sodomía de lo que la mayoría de la gente cree. El libro puede darle más información sobre la psicología de la sodomía de lo que usted pueda esperar, pero es necesario si quiere entender el problema. Considere los Ministerios Reforma Búlgara en sus oraciones y ofrendas. Es una organización misionera comprometida a la edificación de la base intelectual para la futura civilización cristiana en Europa Oriental mediante la traducción y publicación de libros que presenten la aplicación del Evangelio de Cristo en todos los ámbitos de la vida. Visite bulgarianreformation.com, suscríbase al boletín informativo y done. Esta audioversión del Patriarcado y la Sodomía por Bojidar Marinov ha sido producida por la Radio Reconstruccionista y es narrada por Cantar de Miocide. Visite visionamericalatina.com para leer este artículo y muchos más.